Un nuevo comienzo en Dios. Terminamos el episodio anterior con el pueblo en Residim. Recordemos que estudiamos al pueblo quejándose una y otra vez, pero en Residim Dios les proveyó agua. Y algo que vamos a rescatar o que vamos a estudiar es que ellos allí enfrentan su primer batalla. Y así es en nuestra vida. Dios nos saca de la esclavitud, Dios nos saca del pecado, pero no promete gloria absoluta, sino que tenemos que entender que el Señor nos provee, que el Señor nos hace promesas eternas, pero de pronto debemos enfrentar batallas, enfrentar luchas en la familia, en las finanzas, con personas. Y pareciera que se va la bendición del inicio, pero debemos saber que si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, vamos a vencer, porque por la palabra sabemos que Dios nunca pierde, sino que el Señor permite esas batallas y permite esas luchas para prepararnos, para formarnos, para que maduremos y para que crezcamos espiritualmente. En esa batalla era ya Moisés un anciano y cuando él levantaba sus brazos el pueblo ganaba contra los amalecitas, pero cuando se cansaba y bajaba los brazos el pueblo comenzaba a perder. Esas son las estrategias de un Dios creativo que a veces actúa de las maneras más extrañas, de maneras o de formas que uno creería que naturalmente no encontramos sentido, pero que si nosotros creemos en fe y tomamos la decisión de obedecer, vamos a encontrar la respuesta, la victoria y la solución de parte del Señor. Entonces la Biblia nos enseña que Aarón y Hur levantaban los brazos de Moisés para ayudarle a tenerlos levantados. Y así es que nosotros debemos pertenecer al cuerpo de Cristo para que nuestros hermanos nos levanten los brazos, para que nuestros hermanos nos ayuden, nos edifiquen. Oren con nosotros, oren por nosotros cuando estamos cansados, cuando estamos afligidos, cuando estamos desanimados. Nosotros, el ser humano y más el cuerpo, la iglesia de Cristo, no estamos diseñados para estar solos. Por eso dice la Biblia que no dejemos de congregarnos y que hay un cuerpo que es para edificación de nuestros hermanos. De Refidín, ellos partieron al Sinaí. El Señor los mueve porque allí se da una especie de acuerdo, una especie de pacto entre Dios y el pueblo. Número uno, ellos debían ser una nación santa, una nación apartada para Dios. Y les da una promesa de que ningún enemigo les iba a poder hacer frente y que la parte del pueblo de Israel era obedecer, era amar a Dios. Y el pueblo dice que harán todo conforme a lo que Dios les ha mandado, pero ellos, así como nosotros, a veces cuando estamos bien, cuando estamos en gozo, cuando estamos en victoria, le decimos que sí a Dios, le hacemos promesas, hacemos pacto con Dios y le decimos que sí vamos a obedecer, que nos vamos a congregar, que vamos a orar todos los días, que vamos a leer la palabra, que vamos a participar de los discipulados, pero a veces son emociones, porque cuando llegan las dificultades, cuando llegan las pruebas, cuando llegan la opresión del enemigo, cuando llega el cansancio, vamos justo en la dirección contraria a lo que le prometimos a Dios. Luego Moisés sube al monte y Dios le dice que el pueblo se tiene que consagrar para él al tercer día, porque Dios se iba a encontrar con ellos. Y es así que al tercer día una especie de nube cubrió el monte con truenos, relámpagos y el sonido de una bocina muy fuerte. El pueblo se quedó al pie del monte y Moisés subió. Luego volvió a bajar para advertirles de parte de Dios que cualquiera que se acercara moriría. Y subió nuevamente y allí suceden dos grandes cosas. Número uno, le entrega los 10 mandamientos y número dos, le ordena construir el tabernáculo.
Moisés entonces escribe el libro del pacto y vuelve a subir al monte por 40 días y allí el Señor le escribe los 10 mandamientos en 2 tablas. Cuando al fin bajó se dio cuenta que el pueblo adoraba a un becerro de oro y es que angustiados por la demora de Moisés presionaron a Aarón para que les hicieran un Dios visible que ellos pudieran adorar. Cuando creemos que Dios se atrasa, cuando Dios no responde, cuando Dios no actúa a nuestra manera, cuando la voluntad o la manifestación de la voluntad de Dios no se alinea a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros pensamos, es muy fácil volver atrás, es muy fácil desviarnos del camino y es muy fácil faltar a las promesas que un día le hicimos al Señor. Dios quería entonces destruir al pueblo a causa de esa idolatría, a causa de esa desobediencia y toma la decisión de destruir. Pero entonces viene un momento que es para nosotros una de las mayores enseñanzas o ejemplos de intercesión, porque Moisés intercede por el pueblo, pero intercede de una forma no a lo que él quiere o lo que él piensa, sino recordando las promesas de Dios. No porque Dios haya olvidado lo que había prometido, sino porque él quiere que nosotros usemos la escritura para recordar esas promesas que él estableció con nosotros. Y le dice, acuérdate que tú prometiste liberarlos. ¿Qué van a pensar los egipcios? Que Dios tiene el poder para sacarlos, pero que no tiene el poder para introducirlos en la tierra prometida. Y entonces esa intercesión de Moisés hace que Dios decida perdonar al pueblo. Pero luego también vemos a un Moisés ardiendo en ira. Cuando se dio cuenta realmente, después de su intercesión, se dio cuenta lo que el pueblo había hecho, cómo había reclamado a Aarón y cómo Aarón había permitido, había cedido su autoridad por la presión del pueblo para cumplir los deseos del pueblo y estaban adorando ese becerro de oro. Así que él, ardiendo en ira, hizo pedazos las tablas, hizo polvo el becerro y después esparció el agua de las cenizas, esparció esas cenizas y les hizo tomar esa agua de cenizas a los israelitas. Dijo entonces Moisés, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Luego Dios dijo, recorred todo el campamento y matad a espada al que se ponga enfrente. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que no va a convivir con el pecado, que no nos va a permitir el pecado. Y aunque nos equivoquemos y aunque sigamos pecando y aunque fallemos, debemos correr a arrepentirnos y debemos correr a encaminar nuestra vida, a encaminarnos hacia la voluntad de Dios, porque si no, podemos estar enfrentando la ira, la manifestación y la consecuencia del pecado. Como Moisés rompe las tablas en su ira, él debe subir nuevamente al monte. Y aquí vemos algo maravilloso, porque la primera vez Dios le dio las tablas con los mandamientos, pero en esta ocasión le dijo, alístate 2 tablas, alisa 2 tablas, trabájalas. Y luego Dios mismo iba a escribir en esas tablas. Esta parte de la Biblia es la única que no es inspirada por Dios, sino que es escrita por el mismo Dios, escritas por el mismo dedo de Dios. Y es así que el dedo de Dios escribe los 10 mandamientos. Número 1, no tengas otros dioses además de mí. Número 2, no te hagas ningún ídolo. Número 3, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, guarda el día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días. Número 6, no mates. Número 7, no cometas adulterio. Número 8, no robes. Número 9, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Número 10, no codicies. Esta ley
no tenía como propósito la salvación, sino era para dirigir al pueblo, para dirigirnos hacia dónde debían caminar. La ley revelaba la naturaleza carnal y pecaminosa del hombre y era para enseñarnos que en nuestra voluntad es imposible cumplir la ley. Pero después Jesucristo mismo resume toda la ley en una palabra: amor. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Dice Jesús que de aquí depende la ley y los profetas. Es por eso que si vemos los 10 mandamientos, los primeros 4 nos hablan del amor de Dios y el resto de mandamientos, los 6 siguientes, nos hablan del amor al prójimo. Y es así que la ley estaba diseñada para dirigir al pueblo, para que ellos cumplieran esa ley, pero para revelar también que era imposible cumplirla. Y aquí iniciamos algo maravilloso, algo que cuando se nos revela nos damos cuenta cómo Dios tiene cuidado de cada detalle, y es el tabernáculo. El tabernáculo que el Señor manda construir. Tabernáculo era una habitación, una casa, un templo movible. Era no permanente porque el pueblo vivía, se movía por el desierto, pero necesitaban ese lugar para adorar a Dios, para la adoración a Dios. Es así que Dios les pide ofrendar. Y esto nos habla de corazones dadivosos. Dios no lo hizo solo, sino que Dios probó el corazón del pueblo y les pide que entreguen ofrenda para el tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Y la Biblia dice que trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Dios hace lo imposible, pero lo posible nos lo asigna a nosotros. En el tabernáculo las tribus estaban organizadas alrededor de él. Era una tienda rodeada de una cortina con una sola entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que a la presencia de Dios, que al Padre, hay un solo camino, un solo medio, que es Jesucristo. Esta tienda estaba dividida en 2 partes. La primera, vamos a hablar de la primera parte, que es el atrio o el patio exterior. Este patio exterior a su vez también estaba dividido en 2 partes. El altar de bronce o el altar de sacrificio, y era el lugar donde se hacían sacrificios a Dios. Este altar era de madera y de bronce que tipifican la cruz, que tipifican el lugar donde años después iba a ser sacrificado el cordero inmolado. Es por eso que este altar era de madera y de bronce y era para expiación de pecados. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en esa cruz, en ese altar de sacrificio, que fue expiar nuestros pecados. Y aquí vemos cómo el Señor, mucho antes de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, nos venía anunciando, nos preparaba. Cada detalle de la construcción del tabernáculo hablaba de Jesús. Entonces repetimos, el altar de bronce o el altar de sacrificio que se encontraba en el atrio, en el patio exterior, era de madera que tipificaba la cruz y era para expiación de los pecados. Y en el patio exterior también encontramos la fuente. La fuente era un tazón metálico para limpiarse. Y allí se lavaban las manos los sacerdotes. Y es en la fuente. La fuente tipifica la palabra. Es la palabra la que nos limpia. Es por eso que estaba en el atrio, en el patio exterior, porque antes, para poder ingresar a través de ese camino que nos lleva al Padre, es la palabra la que nos limpia. Y el segundo lugar de la tienda era el tabernáculo. El tabernáculo a su vez también estaba dividido en 2 partes.
El primero es el lugar santo. El lugar santo era donde los sacerdotes ministraban diariamente y allí encontramos el candelero de oro. El candelero de oro es el único artefacto que no tenía medida y constantemente estaba prendido porque tipifica al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene medida. Su llenura es infinita, su llenura es ilimitada y tiene que estar constantemente prendido en nuestra vida, encendido en nuestra vida, esa relación, esa comunión, ese gobierno del Espíritu Santo. En el lugar santo también encontramos la mesa de oro. Sobre la mesa cubierta de oro encontramos los 12 panes de la proposición que significan o tipifican las 12 tribus de Israel. Y encontramos también en el lugar santo el altar de incienso. En el altar de incienso quemaban el incienso y oraban. Esto nos habla de una vida de oración, de una búsqueda constante del Señor, de esa comunión, de esa vida en el Espíritu y guiada por el Espíritu, que nos habla de la oración, de la comunión y de la intimidad con el Señor. Y el segundo lugar que encontramos en el tabernáculo es el lugar santísimo. El lugar santísimo entraba el sacerdote una sola vez en el año. El lugar santísimo y el lugar santo estaban separados por el velo. Es decir, había un velo que es hoy esa separación, ese velo que separa al pecador de Dios y que solamente se rompe a través de Jesucristo. Ese velo tipifica a Jesucristo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el lugar santísimo, recuerden lo que acabamos de decir, entraba el sacerdote una sola vez al año y allí estaba el arca del pacto, que era una caja de madera cubierta de oro. La madera significa la humanidad de Jesús y el oro significa la deidad, la divinidad de Jesús. Y allí estaba la tabla de piedra con los 10 mandamientos, estaba la vasija con maná y estaba la vara de Aarón. Y también encontramos el propiciatorio. La tabla era una tabla con 2 querubines, era la tapa de esa caja de madera. La tapa de la caja de madera se llama propiciatorio y allí encontramos 2 querubines. Entonces, cada año el sacerdote entraba y rociaba con la sangre del sacrificio del animal sacrificado, rociaba esta tapa, tipificando que solo la sangre nos daba acceso a la salvación, no la ley, sino el rocío de la sangre que hoy nos tipifica esa gracia, esa salvación por gracia que nos dio la muerte y el derramamiento de sangre. Jesucristo es el Cordero inmolado que derramó su sangre para la expiación de nuestros pecados. Moisés le pide a Dios que le muestre en todo su esplendor este lugar. Es entonces cuando el Señor se le revela o le muestra su espalda y le vuelve a dar los 10 mandamientos. Al bajar del monte con los mandamientos, dice la palabra que su rostro era tan resplandeciente que tuvo que cubrirse con un velo. Y con este episodio terminamos el libro del Éxodo, un libro emocionante, un libro que si lo leemos con el discernimiento y con la revelación del Espíritu Santo, podemos encontrar a Jesucristo en cada detalle. Dice la palabra que toda la Biblia, que toda la palabra dan testimonio de Él.